¿Qué tal, amigos de Shogabel? Estamos muy emocionados de traerles este primer podcast que le dedicaremos al futuro de Fortran. Así es. Un lenguaje de programación, Fortran en la ciencia de datos. Exactamente. Sus retos y beneficios. Y para que quede claro de una vez, hablaremos de Fortran, un lenguaje que nació hace ya un buen tiempo. Sí, un buen rato. Pero sigue siendo muy importante en el mundo de Big Data, la inteligencia artificial. Ajá. Y bueno, para que ustedes se queden con lo más relevante, vamos a platicar un poco de cuáles son sus puntos fuertes en donde se usa hoy en día. Exactamente. Los desafíos que enfrenta en el mundo de la ciencia de datos y cómo se compara con otros lenguajes de programación, Me parece perfecto, muy interesante. que seguro muchos de ustedes conocen, Sí, claro, ¿verdad? por supuesto. De Laticos empezamos por recordar un poco de Ajá. dónde viene Fortran y por qué fue una herramienta tan importante en su momento. Me parece perfecto. Fortran nació en los años 50, si mal no recuerdo, 1957. Y en ese entonces era la herramienta, digamos, para la computación científica. Su principal ventaja o lo que lo hacía único en ese entonces era que hacía los cálculos numéricos muy rápido. Ándale, era como el corredor estrella, digamos, de los cálculos matemáticos. Exacto, digamos que sí. Que lo hacía de un veloz en ese entonces. Lo que lo hacía veloz en ese entonces era su diseño, porque desde su base, desde su concepción, está creado para el cálculo numérico. Ajá. Entonces, digamos que desde ahí ya tiene una ventaja muy fuerte comparada con otros lenguajes de programación que tal vez se usan para otras cosas o que son más generales. Fortran está especializado para números, para matemáticas. Ok, y bueno, esa eficiencia que mencionas, ¿se ha perdido con el tiempo o se ha mantenido hasta el día de hoy? No se ha perdido, se ha mantenido hasta el día de hoy. Órale. De hecho, hoy en día sigue siendo utilizado en áreas donde la computadora necesita trabajar muchísimo, como por ejemplo simulaciones. Ajá. Entonces, cuando necesitas que una simulación sea lo más rápida posible, Fortran sigue siendo el rey. Y hablando de dónde se usa hoy en día, ¿en qué áreas concretas dirías que Fortran sigue siendo como el motor principal? Bueno, Fortran sigue siendo usado hoy en día en muchísimas áreas, por ejemplo, la modelización climática. Los modelos climáticos son programas de computadora que intentan predecir cómo va a cambiar el clima. Ajá, si va a llover mañana o no. Exacto, si va a llover mañana, cómo va a cambiar la temperatura, cómo va a subir el nivel del mar, O a largo plazo, ¿no? o a largo plazo también. Y esos modelos climáticos son muy intensivos en cuanto a la cantidad de cálculos que necesitan hacer. Claro. Y muchos de ellos están escritos en Fortran. ¿Por qué crees que Fortran sea una buena opción para algo tan complejo como la modelización climática? Bueno, Fortran es bueno para este tipo de modelización porque necesita manejar cantidades de datos muy grandes. Ajá. Y Fortran, como ya dijimos, está diseñado para trabajar con números y para hacer cálculos. Pero, Entonces, por ejemplo, si tú quieres representar la atmósfera de la Tierra en una computadora, necesitas dividir la atmósfera en muchísimos pequeños cubos. Y cada uno de esos cubos va a tener valores de temperatura, presión, humedad, Muchísimos datos, ¿no? muchísimos datos exactos. Ajá. Y Fortran es muy bueno para manejar esos datos y para hacer los cálculos con esos datos. Y no solo eso, ¿Ah? no solo eso. También está la ingeniería aeroespacial. La ingeniería aeroespacial también. Ajá. Platícanos un poco de eso. La NASA usa Fortran para hacer simulaciones, por ejemplo, de cómo se comportan las naves espaciales al volar, cómo se comportan los aviones al volar. Y la razón por la que Fortran es tan bueno para eso es porque Fortran tiene lo que llamamos estabilidad numérica. Ok, a ver. ¿A qué te refieres con estabilidad numérica? Ujú. Suena interesante. La estabilidad numérica significa que Fortran, cuando hace cálculos, es muy bueno para evitar que se acumulen errores. Entonces, cuando estás haciendo una simulación de una nave espacial o de un avión, necesitas muchísima precisión porque cualquier pequeño error se puede ir acumulando a lo largo de la simulación y al final puedes terminar con un resultado que no es para nada preciso, Como una bola de nieve. como una bola de nieve, exactamente. que va creciendo, creciendo, creciendo. Exacto. Entonces, Fortran está diseñado para minimizar este tipo de errores y eso es muy importante cuando estás, por ejemplo, diseñando una nave especial o un avión, porque no quieres que un pequeño error en un cálculo te lleve a un accidente. Claro, es súper importante. Es muy importante. Y bueno, Fortran también se usa en la física nuclear, ¿verdad? En la física nuclear también. ¿Cómo se aplica en este campo? En la física nuclear, Fortran se utiliza para hacer simulaciones de, por ejemplo, cómo interactúan las partículas nucleares. Ok. Esto es muy importante para, por ejemplo, diseñar reactores nucleares. Ya. Entonces, si quieres diseñar un reactor nuclear seguro, necesitas simular
cómo se van a comportar las partículas nucleares dentro del reactor. Ok, o sea, ¿cómo va a fluir la energía y demás? Exactamente. Ajá. Y Fortran es muy bueno para hacer este tipo de simulaciones porque, de nuevo, es muy eficiente para hacer cálculos numéricos y para manejar grandes cantidades de datos. Ok, y también se utiliza en la geofísica, ¿no? En geofísica también. Y en la exploración de petróleo. En la exploración de petróleo, exacto. Cuéntanos un poquito más de eso. En la exploración de petróleo, Fortran se utiliza para, por ejemplo, analizar datos sísmicos. Ok. Entonces, cuando las empresas quieren saber dónde hay petróleo o gas bajo tierra, lo que hacen es mandar ondas sísmicas hacia el interior de la Tierra. Ajá. Y esas ondas sísmicas rebotan en las diferentes capas de roca. Ok. Y después, los geólogos analizan esas ondas sísmicas para ver cómo son las rocas que hay bajo tierra. Como una especie de ultrasonido, ¿no? Como un ultrasonido, exactamente. Y para analizar esos datos sísmicos, se utiliza Fortran. Ok, ¿y por qué se usa Fortran en particular para analizar esos datos? Porque los datos sísmicos son muchísimos datos. Ya. Y para poder analizarlos de manera eficiente, necesitas un lenguaje que sea rápido, que sea bueno para hacer cálculos numéricos. Ok. Y ahí es donde Fortran entra. Y no se queda ahí la cosa, ¿verdad? No se queda ahí la cosa. También lo usan los astrónomos, ¿eh? Los astrónomos también usan Fortran. Platícanos un poco más de eso. Los astrónomos utilizan Fortran para hacer simulaciones de, por ejemplo, cómo se forman las estrellas, cómo se forman las galaxias, cómo evoluciona el universo a lo largo del tiempo. Wow, eso ya es nivel Dios. Nivel Dios. O sea, simular el nacimiento de una estrella, por ejemplo. Exacto, simular el nacimiento de una estrella, simular cómo las galaxias chocan entre sí, Wow. simular cómo se forman los agujeros negros. Impresionante. Y para hacer este tipo de simulaciones también se necesita muchísima potencia de cálculo, porque está simulando procesos que involucran muchísimos objetos, muchísimas partículas, muchísimas fuerzas. Ajá. Y Fortran es muy bueno para hacer este tipo de simulaciones porque es muy eficiente para hacer cálculos numéricos y para manejar grandes cantidades de datos. Y bueno, la lista sigue y sigue, ¿no? Sigue y sigue. Está en la hidrodinámica computacional, En la bioinformática, la bioinformática, en las finanzas cuantitativas, ingeniería estructural. fusión nuclear, O sea, Fortran está metido en muchísimas áreas importantes, ¿no? en muchísimas áreas importantes. De la ciencia y la ingeniería. Exacto. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice esto es que Fortran es un lenguaje que sigue siendo relevante. Ajá. A pesar de que hay lenguajes de programación más modernos, Fortran sigue siendo utilizado en áreas donde el rendimiento, donde la velocidad, donde la eficiencia son cruciales. Ok, y bueno, ahora sí, vámonos a los beneficios de Fortran. Sí, Pero enfocándonos ya en la ciencia de datos. ok. ¿Qué beneficios tiene Fortran en este campo? Bueno, en la ciencia de datos, Fortran tiene varios beneficios, pero el principal es que Fortran es muy bueno para hacer cálculos numéricos. Ajá. Y en la ciencia de datos necesitamos hacer muchos cálculos numéricos. Por ejemplo, si queremos analizar un conjunto de datos muy grande, Fortran nos va a permitir hacer esos cálculos de manera muy rápida. Ok, y aparte de la velocidad, ¿qué otros beneficios tiene Fortran para la ciencia de datos? Bueno, Fortran también es muy eficiente en cuanto a la memoria que utiliza. Ok, ¿esto por qué es importante? Esto es importante porque cuando estás trabajando con conjuntos de datos muy grandes, necesitas un lenguaje que no te vaya a consumir toda la memoria de tu computadora. Claro. Fortran es muy bueno para optimizar el uso de la memoria, y eso es muy importante cuando estás trabajando con Big Data. Y bueno, otro punto importante es que muchas instituciones tienen muchísimos programas, librerías, códigos escritos en Fortran. Exacto. Y esto también es un beneficio, ¿no? Sí, claro. Poder utilizar esos códigos antiguos. Exacto, porque imagínate que tú quieres usar un modelo matemático que ya esté escrito en Fortran. Ajá. Si tú utilizas Fortran, vas a poder usar ese modelo directamente sin tener que reescribirlo en otro lenguaje. Lo que eso te ahorra un montón de tiempo. Un montón de tiempo y esfuerzo, porque imagínate que ese modelo matemático tiene miles de líneas de código. Claro. Reescribirlo en otro lenguaje sería un trabajo enorme. Ok, sí, suena que sería un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Bueno, ya hablamos de los beneficios, pero ahora hay que hablar de los retos, porque no todo es perfecto. No todo es perfecto. Hay retos importantes también para Fortran en el mundo de la ciencia de datos moderna. Sí, hay retos. Empecemos por la curva de aprendizaje. ¿Qué tan difícil es aprender a usar Fortran si lo comparamos con otros lenguajes? Bueno, Fortran es un lenguaje que tiene una sintaxis un poco diferente a los lenguajes más modernos. Entonces, si tú vienes de un lenguaje como Python o R, te va a costar un poco más de trabajo aprender a usar Fortran. Ok, ¿y a qué se debe esa diferencia? Se debe a que Fortran es un lenguaje más antiguo. Ajá.
Y la forma en que se programaba en Fortran en los años 50 es diferente a la forma en que se programa hoy en día. Entonces, Fortran tiene algunas peculiaridades que lo hacen un poco más difícil de aprender. Ok, y aparte de la curva de aprendizaje, ¿qué otros retos enfrenta Fortran? Otro reto es que la comunidad de Fortran es más pequeña que la comunidad de otros lenguajes de programación como Python, por ejemplo. Ah. Entonces, si tú tienes un problema con Fortran, te va a costar más trabajo encontrar una solución en Internet, por ejemplo. Claro. Si quieres encontrar una librería para hacer algo específico en Fortran, te va a costar más trabajo encontrarla. Ok, ¿y eso por qué es importante? ¿Cuál es el impacto de tener una comunidad más pequeña? El impacto de tener una comunidad más pequeña es que hay menos recursos disponibles. Yep. Hay menos gente que está trabajando en Fortran, hay menos gente que está desarrollando herramientas para Fortran, hay menos gente que está escribiendo documentación para Fortran. Entonces, si tú eres un usuario de Fortran, vas a tener menos apoyo que si fueras un usuario de Python, por ejemplo. Y bueno, quizás uno de los retos más grandes es que Fortran tiene un soporte limitado para librerías especializadas en inteligencia artificial y en machine learning. Exacto. ¿Qué tan grave es este problema? Este es un problema grave porque la inteligencia artificial y el machine learning son áreas que están creciendo muchísimo en la ciencia de datos. Y si tú quieres usar Fortran para hacer inteligencia artificial o machine learning, te vas a encontrar con que hay muy pocas librerías disponibles. Ok, o sea que te limita bastante en ese sentido. Te limita bastante porque tienes que hacer muchas cosas a mano, tienes que escribir mucho código tú mismo, y eso puede ser muy tedioso y puede ser muy propenso a errores. Claro, te consume mucho tiempo también. Mucho tiempo. Ok, y bueno, ya que mencionaste Python, vamos a compararlo un poquito con Fortran. ¿Cuáles son las principales ventajas de Python? Bueno, Python es un lenguaje que es muy fácil de aprender, es muy intuitivo, tiene una sintaxis muy clara, muy concisa. Ajá. Y además, Python tiene una comunidad enorme. Hay muchísima gente que usa Python, hay muchísimos recursos disponibles en Internet, hay muchísimas librerías disponibles para hacer casi cualquier cosa que se te ocurra. Suena bastante completo. Bastante completo. Y bueno, ya que mencionaste las librerías, ¿cuáles son algunas de las librerías más importantes que tiene Python para la ciencia de datos? Bueno, Python tiene librerías muy importantes para la ciencia de datos como NumPy, Pandas, Scikit-learn. Ok. NumPy es una librería para trabajar con matrices, Pandas es una librería para trabajar con tablas de datos Ajá. y Scikit-learn es una librería para hacer machine learning. Ok, entonces sí tienen una gran variedad de herramientas. Hay variedad de herramientas. Y bueno, ¿cuáles dirías que son las desventajas de Python? La principal desventaja de Python es que Python no es tan rápido como Fortran. Entonces, si tú necesitas hacer cálculos numéricos muy intensivos, Python te va a quedar un poco corto. Ok. Y muchas veces, cuando la gente está usando Python para hacer ciencia de datos y necesita hacer cálculos numéricos muy intensivos, lo que hacen es que utilizan librerías que están escritas en Fortran. O sea, combinan los dos lenguajes. Combinan los dos lenguajes. Ok. Entonces, usan Python para la parte más general del análisis de datos y usan Fortran para la parte de los cálculos numéricos. Interesante, o sea que se complementan de alguna manera. Se complementan. Ok, ahora hablemos un poquito de R. Ok. ¿Qué nos ofrece este lenguaje? R es un lenguaje que es muy popular en la estadística. Ajá. Entonces, si tú eres un estadístico, si tú te dedicas a hacer análisis estadísticos, eres un lenguaje que te va a gustar mucho. Ok, ¿y por qué es tan popular en la estadística? Eres popular en la estadística porque tiene muchas funciones estadísticas ya incorporadas. Ah. Entonces, si tú quieres calcular una media, si quieres calcular una desviación estándar, si quieres hacer una regresión lineal, este te lo va a permitir hacer de manera muy fácil. Ok, o sea que es como una navaja suiza para los estadísticos. Exacto, una navaja suiza. Y bueno, ¿cuáles dirías que son las desventajas de R? La principal desventaja de R es que R no es tan rápido como Fortran. Ajá. Y esto es un problema porque en la ciencia de datos moderna muchas veces estamos trabajando con conjuntos de datos muy grandes. Claro. Y si tú utilizas R para analizar un conjunto de datos muy grande, te puedes encontrar con que R se tarda mucho tiempo en hacer los cálculos. Ok. Y bueno, por último, vamos a hablar de Julia. ¿Qué tiene de especial este lenguaje? Julia es un lenguaje que es relativamente nuevo. Ajá. Se creó en 2009, Recién salido del horno. recién salido del horno. Ok. Y Julia está diseñado para ser un lenguaje que sea tan rápido como Fortran, pero que al mismo tiempo sea tan fácil de usar como Python. O sea, la combinación perfecta. La combinación perfecta. Ok, y lo están logrando. Bueno, todavía está en desarrollo, todavía es un lenguaje joven, Ajá. pero
la gente que está trabajando en Julia está haciendo un trabajo increíble. Ok. Y Julia ya se está utilizando en muchas áreas de la ciencia de datos, en la física, en la química, en la biología, en la economía. Ok, entonces sí tiene un futuro prometedor. Un futuro prometedor. Y bueno, ya para terminar, ¿qué recursos le recomendarías a la gente que quiera aprender más sobre Fortran o que quiere empezar a usarlo? Bueno, hay muchísimos recursos disponibles en Internet para aprender Fortran. Ajá. Hay tutoriales, hay cursos online, hay libros. Ok, danos algunos ejemplos específicos para que la gente pueda consultarlos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Modern Fortran Explained, que es muy bueno para empezar a aprender Fortran. Ok. Y hay otro libro que se llama Numerical Recipes in Fortran, que es muy bueno para aprender a hacer cálculos numéricos en Fortran. Y en cuanto a páginas web, hay una página web que se llama fortrandiglang.org, que es muy buena. Ahí puedes encontrar mucha información sobre Fortran. Ok, y bueno, si la gente quiere algo más visual, ¿hay canales de YouTube que recomiendes? Sí, hay canales de YouTube muy buenos para aprender Fortran. Ok. Por ejemplo, hay un canal que se llama Fortran Tutorial, que es muy bueno. Ok. Y hay otro canal que se llama Numerical Programming with Fortran, que también es muy bueno. Ok, y bueno, no podemos dejar de mencionar nuestro propio canal, Claro. aquí en Jogabel, donde vamos a seguir subiendo contenido sobre Fortran. Exacto. Y vamos a seguir explorando las posibilidades de este lenguaje. Exacto. Y bueno, ya para cerrar este podcast, me gustaría dejarte una pregunta para que la gente reflexione. Ok. Con todos los avances que hay en las computadoras, con la necesidad de hacer cálculos cada vez más complejos, cada vez más rápido, ¿cómo crees que lenguajes como Fortran podrían evolucionar? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que Fortran va a seguir evolucionando, va a seguir adaptándose a las nuevas necesidades de la ciencia de datos, de la computación científica. Y creo que una de las claves para que Fortran siga siendo relevante es que Fortran necesita integrarse mejor con otros lenguajes de programación. Ok. Entonces, por ejemplo, creo que Fortran necesita tener un mejor soporte para inteligencia artificial, para el machine learning. Y creo que Fortran necesita tener un mejor soporte para trabajar con grandes cantidades de datos. Ok, o sea que en lugar de verlo como una competencia, hay que verlo como una colaboración, ¿no? Como una colaboración. Exacto. Ok, perfecto. Fortran puede aportar su velocidad, su eficiencia en el cálculo numérico y otros lenguajes pueden aportar su facilidad de uso, su flexibilidad Ok, perfecto. y de esa manera podemos tener lo mejor de los dos mundos. Me parece una excelente conclusión. Gracias. Y bueno, amigos de Jogabel, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast dedicado a Fortran. Esperamos que les haya gustado Esperamos que les haya gustado. y que les haya servido para aprender algo nuevo. Y para que se animen a explorar este lenguaje que sigue siendo tan poderoso. Exacto. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.